Gracias al Señor por estar ahora en este estudio de Eclesiastés capítulo 7. Estamos continuando semana a semana con el grupo Dulos y es una alegría poder estar hoy disfrutando de este estudio. Recordemos que Eclesiastés escribe Salomón en un contexto donde él como persona ya está en su vejez, o sea, son los últimos años, y hay dos cosas que han sucedido en su vida. Uno es que él se ha apartado del Señor, su corazón se ha desviado, y por darle rienda suelta a algo que Dios no le agrada, que no es su voluntad, pero que se permitió en ese contexto, es de tener mujeres, muchas mujeres. Y lo segundo es que como se desvió su corazón, se ve que está triste, muy triste. Algunos hablan, bueno, está en este estado de depresión o algo así. Así que Eclesiastés se escribe en ese contexto y hoy vamos a estudiar, ¿qué nos dice Salomón en este capítulo 7? Hoy vamos a estudiar la sabiduría para encontrar el rumbo de la vida y la muerte. ¿Ok? La sabiduría para encontrar el rumbo de la vida y la muerte. Recordemos que este rey, el rey más sabio, el hombre más sabio, el hombre con mucho dinero, está ahora en esta etapa, como les dije anteriormente. Y en este libro de Eclesiastés, Salomón nos dice, Hebel, Hebel, todo es completamente Hebel. Y esta palabra no solamente es vanidad de vanidades, sino es absurdo, o como que las cosas no tienen sentido. ¿Qué cosas? Algunas que nos va a decir en este capítulo, pero en todo su libro él repite 38 veces esta palabra, esta frase, Hebel, Hebel, todo es Hebel, es decir, vanidad de vanidades, como lo dice la Reina Valera, pero como estamos usando la nueva traducción viviente, es absurdo, no tiene sentido. También recordemos que él se presenta como el Cogelet, de lo cual se traduce el predicador, el maestro, y eso es lo que vamos a ver. Así que este capítulo está dividido en dos partes, del 1 al 14, consejos con sabiduría para la vida. Y del 15 al 29, consejos del uso de la sabiduría en la vida. Así lo vamos a estudiar y así vamos a ir viendo versículo por versículo. Así que bienvenidos al grupo Dulos, grupo de varones de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Del versículo 1 al 4, entonces vamos a ver consejos con sabiduría sobre la vida y la muerte. Esto es muy importante. Versículo 1 dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. ¿Qué nos está diciendo aquí el sabio Salomón? Que muchas veces las personas se están preocupando más en aquello que quieren aparentar. Un perfume en ese tiempo era costoso y hay perfumes hoy de todo precio en nuestra sociedad y algunos dicen, pero ¿qué tan costoso sería? Pero no estamos hablando de un perfume cualquiera. Por ejemplo, hoy día hay perfumes franceses o perfumes en Europa o de marca, y entonces arriba de $80, arriba de 90, 100, 120, 150, $500. Bueno, entonces eso es algo ya significativo, ¿no? Mientras uno puede encontrar también perfumes de $3, algo así, o de $5. Entonces, el punto no es el perfume, el punto es la perspectiva de vida que hoy lo llamamos materialismo. Es decir, la gente, las personas están preocupadas tanto en el materialismo, en cómo viven, con aparentar dónde viven, qué barrio, a veces qué ropa visten, y no están preocupados en su buena reputación, en su prestigio, en su testimonio, en las cosas que nosotros deberíamos de ser. Están aparentando ser, pero no son. Y no son personas educadas, no son personas que buscan la palabra del Señor, no son personas que tienen un buen trato, no se relacionan bien con el prójimo, sus relaciones interpersonales son terribles, pero están más preocupados en el materialismo, en el perfume. Y eso es lo que nos está diciendo Salomón en este día.
Y luego habla, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Así que Salomón no está diciendo que, oye, es mejor que mueras, sino, y recuerde que está en este estado de tristeza, y él está hablando de que morir es algo que va a suceder a todos, pero el día que morimos significa para muchos que están en este estado como el estado de Salomón que hemos visto en los capítulos anteriores, llenos de tristeza, llenos de dolor, llenos de decepción o de frustración, uno dice, bueno, mejor partimos de este mundo. Ante tanto sufrimiento y dolor, muchas personas podrían tener este alivio en el sentido de esperanza en el Señor, pero no lo está diciendo en el sentido de que anima a la gente a morirse o a matarse o a suicidarse, en otras palabras, sino está hablando de que en muchas ocasiones el día que morimos es mejor que el día que nacemos y de acuerdo al contexto en el cual vivimos. Salomón nos está diciendo que tenemos que disfrutar lo que tenemos mientras podamos, pero siempre recordando que puede llegar la adversidad. ¿Por qué? Porque la adversidad nos recuerda que la vida es breve, hermanos. Nos enseña a vivir sabiamente y refina nuestro carácter. Ahora, recuerden que la muerte para el cristiano es en esperanza y es el paso siguiente para su glorificación. La diferencia en cuestiones de Salomón, que podría verse como que ya aquí se acaba todo, y muchas personas tienen esta perspectiva, ¿no? Acá es el infierno, acá se acaba todo. Para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el creyente, es en esperanza que morimos. ¿Por qué? Porque es el paso siguiente para mi regeneración. Me va a llevar a la glorificación. Y entonces es como que Jesús nos está esperando a cada uno de nosotros. Y Jesús nos está esperando con brazos abiertos a todo cristiano que muere en él, porque Jesús dijo que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y él nos está preparando una mansión, nos está preparando una habitación para cada uno de nosotros. Y a veces nosotros queremos retener, si es cierto, retener a una persona que está padeciendo. No queremos que se vaya, lo vamos a extrañar, pero quizás es el tiempo del cual el Señor ya lo llamó. Y el Señor lo está esperando con, con brazos abiertos. Yo me imagino siempre ese momento donde diga, bienvenido, hijo mío, hija mía, bienvenida, te he estado esperando. Y ahora ese es el paso de la esperanza, de la glorificación. Un día vamos a tener ese cuerpo glorificado, pero inmediatamente nos vamos al paraíso. Porque para el Hijo de Dios, la muerte para el cristiano es en esperanza y es el paso siguiente para su glorificación. Pablo tenía esta misma en sentimientos encontrados. Filipenses 1:23 al 24 dice, estoy dividido entre estos dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Pablo mismo nos dice que si el momento que él partía, el momento que él se veía que ya no existía en este mundo, él decía, me voy con el Señor, voy a estar con el Señor, yo quisiera, y lo habla desde la cárcel. Esto es entre el año 60 y 62, donde él está en esa cárcel y pensaba que iba a morir, pero murió después, pero él dice, ya voy a estar con mi Señor. Y esa es la muerte para el cristiano. Pero si dice, pero si estoy vivo, es por el bien de ustedes. Como dijo antes Pablo, el morir es Cristo y el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Así que si tú estás vivo hoy y has vencido este virus o todavía no te ha contagiado, pues vive para el Señor, vive para la extensión de su reino, vive para que la misión de Dios se cumpla, vive para los tuyos, vive para disfrutar aquello que Dios te ha dado, tu familia, tu trabajo. Y si alguna vez has perdido a alguien o en estos días has perdido a alguien, recuerda, el morir es ganancia. Él muere, esa persona, si es creyente, en esperanza y está con el Señor. Realmente Él sí está en un mejor lugar que nosotros. Y eso es lo que nos quiere transmitir Salomón.
Versículo 2. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Aquí Salomón otra vez nos habla de que reflexionemos de la vida y la muerte. ¿Qué es mejor? ¿Estar emborrachándose en festejos o en tiempos, en funerales, en el sentido de que un funeral nos hace reflexionar de la vida? No sé si tú has ido a un funeral últimamente, yo estuve la semana pasada y entonces nos hace pensar qué tan corta es la vida. Hoy muchos jóvenes están falleciendo con este virus y nos hace pensar qué he hecho con mi vida. Ya se fue esta persona, yo lo veía muy bien, de repente muy sano, con muchos planes, pero ¿qué he hecho? Esto nos ayuda a reflexionar de la vida y Salomón dice, y al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Si hoy estás con vida, tenlo muy presente que todos vamos a partir, todos vamos a morir un día. Por eso el Salmos 90:12 nos dice, enséñanos, Señor, a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Hermano, la vida es breve. Y tenemos que pensar qué legado estamos dejando, qué estamos haciendo con nuestra vida. Por eso, Salmos y ahora Eclesiastés nos enséñanos que la vida es breve. ¿Qué legado espiritual estoy dejando a mi familia? ¿Qué legado de principios o de valores morales estoy dejando a mi familia, o de asuntos económicos, o a veces de cuestiones simplemente de cómo debo de ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo? Esto es lo que ven mi familia, cómo estoy yo hoy viviendo. Versículo 3 dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Este es uno de los proverbios que se llaman sintéticos, en lo cual la primera frase es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos, nos lleva a una dimensión un poco más alta, es decir, refuerza el primer pensamiento, es como subir una gradita. ¿Y qué es lo que nos quiere decir con este versículo, Salomón? Que muchas veces necesitamos llorar. Si hemos perdido un ser querido y el contexto es la muerte, pues llora. Y esto va para todos los cristianos, porque por ahí hay cristianos que dicen, no llores, ya tu familiar está en un lugar mejor, ya, no llores. Y no permiten que una persona pase ese proceso del duelo. Así que recuerden muy bien que está bien llorar. Es bueno llorar, le hace bien al alma. Así que recuerda muy bien esto. La tristeza tiende a pulirnos. Cuarto, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Otra vez Salomón nos dice esto. Yo te pregunto, ¿tú estás pensando en la muerte últimamente? Tú dirás, pero no es necesario, porque yo tengo todo por delante. Miren, esto es curioso porque creo que este virus nos ha enseñado que la vida es muy frágil. Y algunos, por ejemplo, jóvenes estaban saliendo últimamente diciendo, bueno, soy joven, a mí el virus no me va a afectar, y hay unas nuevas cepas ahora y que muchos jóvenes han perdido la vida. Pero si eres joven o ya tienes, bueno, una mediana edad, entre 40 y 50, o ya eres un adulto mayor, de repente y estás escuchando esta enseñanza, ¿estás pensando en la muerte? Pensar en la muerte significa qué legado voy a dejar. Pensar en la muerte significa cómo quiero que me recuerden, qué quiero que vaya en mi lápida, ¿no? Imagínate, siempre hay un epitafio en las lápidas y ¿qué es lo que quiero que vaya? Aquí me olvidarán o pondrán una frase que me recordarán.
¿Cómo debo de vivir mi vida? ¿Cómo estoy agradando al Señor? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Debo de pensar en la muerte porque la muerte me va a alcanzar. Me voy a ir con mi Señor. Voy a estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Qué de mi familia? Mi familia va a estar también con el Señor. Ya he predicado el Evangelio. Ese es el legado espiritual y el legado de principios morales y el legado también de familia. No seas como esas personas que no piensan en la muerte y cuando parten de este mundo, uy, entonces dejan todo un desorden, dejan deudas, dejan muchos problemas. Piensa en el día que vas a partir, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Recuerden que el dolor y el sufrimiento pueden ser oportunidades para crecer en la fe y en la perseverancia. Como decía alguien, benditas pruebas y dificultades que me hicieron crecer y afirmar mi fe en el Señor. Versículos 5 al 9, consejos con sabiduría sobre la vida de los necios. Salomón nos dice, es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. Y ahí muy interesante, ¿no? Porque algunas personas dicen, bueno, te estoy criticando porque hay una crítica constructiva. La verdad es que no hay crítica constructiva, la crítica es crítica. Y se critica desde una perspectiva de calificar si está bien o mal lo que has hecho o lo que estabas haciendo, pero Salomón nos da una pauta muy importante y que yo lo he vivido, ¿no? Si un sabio te critica, escúchalo. ¿Y qué significa un sabio? Uno que tiene el conocimiento y la sabiduría, el temor de Dios. Y segundo, que tiene una vida práctica de la sabiduría. O sea, no es alguien que simplemente critica, porque para criticar, bueno, todos podemos criticar, lo más fácil, ¿no? Pero hay personas que critican y critican y nunca dan solución, nunca llegan a un punto. Son criticones que simplemente por especialidad y son personas que no tienen la sabiduría, el conocimiento o la preparación, la capacitación, y es más, no tienen conocimiento de parte de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y segundo, como les dije, no tienen esa vida práctica. Así que si tú estás en un liderazgo, o estás en algún lugar, o si eres papá, o, o en cualquier situación de liderazgo, vas a recibir esto. Y entonces recuerda, yo le hago caso, le digo, bueno, ¿qué has hecho en tu vida práctica? ¿Qué tanto conoces del Señor? ¿Qué tanto conoces de este tema? Y le escucho. Porque por ahí siempre viene, no, pastor, que no me gustó, que sí me gustó, que esto sí, que estoy acá. Y ¿sabes qué? La verdad, lo escucho, pero no le hago caso porque es como lo que dice Salmón, ¿no? Es mejor ser criticado por un sabio, nada más. Y alabado por un necio es como las personas que simplemente hablan por hablar y que para caerle simpático y al hombre le gusta la adulación, que le alaben, pero ¿de qué sirve si es de un necio? No te va a ayudar. La crítica puede hacerte ver algún lado o un lado ciego que tiene cada ser humano. 6. La risa del necio se apaga enseguida, como las espinas que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. 7. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Esto es muy interesante porque la extorsión vuelve necio al sabio. Hoy nuestros países en Latinoamérica sufren de esto, el soborno, la coima, hacer debajo de la mesa, no sé cómo lo podemos llamar, pero si tú estás en autoridad, no caigas en esto. Y si hay alguien en autoridad a tu lado, tampoco hagas que caiga en este sentido, porque la extorsión vuelve necio al sabio. En este sentido, algunos dicen, todos tenemos un precio. Sí, algunos dicen, pero sí, todos tienen un precio, pero en verdad, lo que nos está diciendo Salomón, los sabios no pueden ser comprados a ningún precio. Si eres sabio, no te dejes comprar y me trates de comprar. Vive la vida y lucha contra este cáncer, muchos lo han llamado, ¿no? El cáncer de la corrupción. El problema es que también se ha involucrado en la iglesia, en los cristianos. Tenemos que ser firmes con el Señor y ser sabios,
porque si tú en un momento llegas a caer en esto, bueno, Salomón nos dice, corrompe el corazón del sabio y lo vuelve necio. 8, vale más terminar algo que empezarlo, vale más la paciencia que el orgullo. Recuerda esto, es importante que aquello que tú has empezado lo termines. Recuerda que terminar lo que se empieza se requiere mucho trabajo. Primero, se requiere asesoramiento sabio. Segundo, autodisciplina. Tercero, paciencia. Y recuerda que siempre se termina aquello que se empieza. Así que en este proverbio como se llamara, antitético, que contradice, mira, sabio, hay que terminarlo, pero también hay que luchar contra el orgullo, la paciencia y el orgullo son totalmente diferentes. A veces por orgullo se impacienta y comete muchos errores. Así que piensa bien estos consejos que Salomón nos está dejando para que podamos vivir mejor en este tiempo. Pero esto me llama mucho la atención. Siempre se termina aquello que se empieza y eso es uno de los valores en nuestra casa. Si has empezado, termínalo. 9, controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Otro consejo para vivir es que muchas personas piensan que cuando uno se enoja o grita, levanta la voz o pone su cara, es que tiene su carácter. No, no tiene su carácter. Al contrario, es una persona inmadura en su carácter. La persona que es madura lo controla. Mira, las personas, el carácter no se va a cambiar y eso es algo que tienes que tenerlo muy presente. El carácter tiene que ver mucho con el temperamento y la forma que has crecido en tu entorno social, pero el carácter no se cambia. Algunos piensan, no, pero cambia tu carácter. Si cambias tu carácter, todo va a estar bien. No, el carácter se controla, el carácter se domina. Por medio del Espíritu Santo se controla. ¿Qué significa eso? Que cada vez que voy madurando, lo dejo salir menos a este carácter que hace daño, que es explosivo o que puede estar perjudicando a las personas que amo. Y eso, dejarlo salir es ser inmaduro. No dejarlo salir es ser maduro. Inmaduro como persona, inmaduro en el Señor. Así que el carácter, aquella persona, yo diría que tiene carácter, sería aquella persona que controla su carácter, que no permite que se haga el daño ni hace daño a otras personas, que es importante en qué momento va a salir, porque sí es importante. A veces personas dicen, no, lo vamos a lograr y yo tengo que hacerlo, y lo hace. Eso es muy importante porque algunas personas se abandonan y eso es parte de su carácter, que lo quieren hacer y lo van a lograr, pero no siempre. Y hay que ser sabios frente a eso, como nos dice Salomón. Controla tu carácter, porque si no lo haces, y tú le das lugar al enojo, lo único que haces es mostrarte como necio. 10 al 12, consejos con sabiduría sobre el uso del dinero. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. ¿Y qué nos dice Salomón? Porque hay personas que viven, ¿no? Mira, yo invertí, yo hice, yo agarré, yo vendí, viven en su vida, yo tenía dinero, yo vivía, y ahora, no, pues ya me cansé. No, trata de vivir. Trata de invertir, trata de hacer algo diferente. No añores tiempos viejos, no es nada sabio. 11, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. Y aquí Salomón es como que agarraría y nos dicen, oye, pero el dinero, cuidado con las riquezas, y hay que entenderlo bien en buen sentido, porque la Biblia nos claramente, y Salomón nos dice, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, el problema no es la riqueza, sino el amor a la riqueza. Y si tú tienes riqueza y tienes dinero, tienes un buen trabajo, con la sabiduría, es lo que nos está diciendo, es espectacular. Es aún mejor cuando uno tiene dinero, porque ambas cosas son de beneficio a largo de la vida. Y 12, la sabiduría y el dinero, otra vez lo menciona, abren casi todas las puertas. No todas las puertas, ¿no? Casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Y otra vez da el rol de importancia, ¿no? Porque acá necesitas
la sabiduría siempre para salvarte la vida. Muchas veces el dinero no lo va a hacer. 13 al 14, consejos con sabiduría sobre la voluntad soberana de Dios. 13, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Y esto es algo ya que tiene que ver con la soberanía de Dios. Acepta el modo que Dios hace. Muchas personas no quieren aceptar. ¿Por qué te llevaste a tal persona? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son expertos en los porqués y lo único que tienes que hacer es aceptar el modo en que Dios hace las cosas. Recuérdalo muy bien. Dios tiene caminos totalmente diferentes a los tuyos y sus propósitos son diferentes a los tuyos. 14. Disfruta de la prosperidad mientras puedes, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Salomón nos dice que la prosperidad debe ser disfrutada. Y en medio de esos tiempos difíciles, en medio de las situaciones, hay que recordar que sea lo bueno o lo malo provienen de Dios. Muchas personas no están de acuerdo con eso. Muchas personas luchan con situaciones difíciles. ¿Será Dios que me está escuchando? ¿Será Dios que está en medio de esto? Y recuerda que nada es seguro en esta vida. Muchos en tiempos de prosperidad se olvidan de agradecer a Dios con sus ofrendas y diezmos. Y esto es muy interesante porque muchos en tiempos de adversidad tienden a culpar a Dios y no aprenden las lecciones que Dios quiere enseñarnos en esta vida. Así que si estás en prosperidad, sé agradecido, sé dadivoso a la obra del Señor. Y si estás en tiempos de adversidad, no culpes a Dios. Esto es lo que nos está diciendo Salomón. 15 al 18. Consejos del uso de la sabiduría sin llegar a extremos. He visto de todo en esta vida sin sentido. Incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Y eso es lo interesante que tenemos que aceptar de Salomón. Porque ahora es lo mismo, ¿no? Miramos personas y decimos, ¿cómo es que parta de este mundo? Yo mismo me pongo a pensar, ¿no? Conozco muy buenas personas y muy buenos siervos, muy buenos cristianos, pastores, etcétera, ¿no? Que han partido con el virus y conozco vecinos que son borrachitos o a veces delincuentes que veo por ahí y han vencido el virus. Y a veces decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Cómo es esto? Acepta lo que hace el Señor. Segundo, Salomón mismo dice, yo no lo entiendo. Y es que sucedió anteriormente y sucede ahora y sucederá después, pero son los caminos del Señor y nosotros debemos de entender que Dios tiene un propósito mayor aún en todas las cosas que pasa y Él sabe por qué suceden las cosas en esta vida sin sentido. Otra vez el Hebel, todo es Hebel. Incluso jóvenes mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Eso es lo que ha visto Salomón. 16. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Y acá es como que no seas demasiado sabio. Aquí ya está hablando desde el contexto religioso, cultural, porque hay personas que se creían sabios, ¿no? Y sabio es aquella persona a veces que dice, yo ya no necesito conocer más, yo ya sé mucho. Y eso es típico. Hay personas así en todas las iglesias, en todo el mundo, que se creen sabios, piensan que son sabios. Y Salomón le dice, pero tampoco te crees, pues tampoco eres muy sabio. Y a veces esas personas que tienen un estilo así son, algunos son demasiado rígidos y legalistas porque dicen, no, yo tengo todo el conocimiento y sé mucho de la Biblia. Bueno, y son legalistas. Y en el otro extremo, que tienen todo mucho el conocimiento de la gracia y entonces son libertinos. Y entonces Salomón habla a estos dos tipos de personas diciendo, seas demasiado malo, no seas necio, ¿para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Y el punto es eso.
que los dos vivían en extremos, y acá lo corrobora el 18, que algunos eran muy legalistas y algunos eran muy libertinos, y hay que tener un balance en la vida. No está diciendo que seas demasiado sabio, sino que no te creas demasiado sabio, ni tampoco demasiado sabio para pretender ser legalista, ni demasiado sabio para ser un inmoral. Así que debemos evitar ambos extremos, legalismo e inmoralidad, porque es terrible que algunas personas han hecho de la gracia una desgracia, ¿no? Y algunos han hecho de la gracia un requisito, y eso es el legalismo. Para todo le ponen reglas. Tengamos un buen balance. Del 19 al 22, un solo sabio. Consejos del uso de la sabiduría para relacionarnos, es el título. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. Y hablando, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y ahí vuelve a atacar a estas personas o vuelve a decir este consejo, porque hay personas que se sienten y creen que son buenos, ¿no? Y Salomón dice, no hay ninguno bueno. ¿Cómo piensas y crees que tú eres bueno? No hay bueno. O sea, y claramente Pablo en Romanos, el capítulo 3 dice, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, todos se han alejado de Dios, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si conoces a un vecino, un familiar, dice, no, yo soy bueno, ¿sabes qué? No hay buenas personas, no lo hay. Una vez hubo alguien bueno y fue tratado de forma injusta, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz. Y nunca peque, la Biblia dice otra vez en 1 de Juan capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Así que todos pecamos, pero el cristiano peca y se arrepiente, se duele si es que peca. No es su deseo pecar, pero cae en pecado, pero confiesa su pecado, como dice 1 de Juan 1:9, confiesa su pecado, se arrepiente y Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. 21. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Es de los chismosos, los que paran la oreja, ¿no? Y 22, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. Así que a veces hay personas, ¿no? Como, a ver, ¿qué dicen de mí? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Y luego se sorprenden, ¿cómo puede decir esto de mí? Pero tú también eres el que habla, el que juzga, el que critica y el que está siempre murmurando de otros y luego te sorprendes por lo que otros dicen de ti. Bueno, a veces Salomón dice, no seas tampoco en ese lado. 23 al 25, consejos del uso de la sabiduría que parece ausentes. 23. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. 24. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. ¿Qué pasó, Salomón? Es que otra vez te llegamos al contexto donde él le decían que era sabio, pero al final dice, pero ¿cómo puedo ser sabio? Y mira lo que estoy terminando, ¿no? Y es esto justamente en la vida de una persona que ha vivido mucho tiempo y se ha capacitado, ha estado leyendo libros, ha estado leyendo la palabra, sabio, pero mientras que se conoce más, al final se da cuenta que necesita conocer más. Y que no solamente la sabiduría es cuestión de conocimiento, sino es cuestión de práctica. Y Salomón estaba en un momento difícil de su vida y se parece que no la encontré. 25, busqué por todas partes, decidí encontrarla y entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez es una locura. Hay un dicho que tenemos, solo sé que nada sé, ¿no? Un filósofo lo dijo, sí, pero yo pienso que creer que creer que uno no tiene suficiente sabiduría es señal que tiene un poco de sabiduría. Si tú eres de esas personas que dicen, la verdad es que me falta mucho conocer, hay sabiduría. Pero si tú eres de esas personas que dicen, no, yo ya me lo sé todo, yo he estudiado todo, bueno, no hay sabiduría bajo el razonamiento de Salomón. La última parte, 26 al 29, vamos a ver. Consejos del uso de la sabiduría en la vida de aquel que quiere agradar a Dios. 26. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red y sus manos suaves son cadenas.
Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Ahora, Salomón obviamente está en este contexto, como les dije, con muchas mujeres, 1000 mujeres, imagínense, y en algunas ocasiones cayó en estas trampas porque esto era su debilidad y los que temen a Dios se escaparán. Trata ahora de explicarnos cómo el hombre debe de tener temor a Dios. Y en una cultura donde las mujeres tenían solo deberes, no tenían derechos. Y en una cultura también donde muchas mujeres eran rezagadas en la sociedad. Y es más, Salomón en los primeros capítulos de Proverbios, si has leído del capítulo 1 al 9, personifica la sabiduría y lo pone como una mujer. Y él habla a su hijo. Y también el capítulo 5 y 6 dice, escapa de la mujer, de esta mujer seductora. Parecía que en ese sentido habían mujeres que él conoció, que vivían de esta forma y que decía, escapa, no toda mujer es seductora, sino de una mujer seductora, que es una trampa más amarga que la muerte. Su pasión es una red. Y está hablando aquí de la infidelidad. Y si eres, hoy día es hombre o mujer, tienes que escapar de su red. Sus manos sí son suaves cadenas, porque esto es un asunto de la infidelidad, ¿no? Primero te seduce, primero estás feliz, primero son suaves cadenas, pero al final te atrapan. Y Salomón nos dice, si tú agradas a Dios, podrás escapar de ella. Si estás en medio de esta situación, busca agradar a Dios. Piensa, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero si eres pecador, caerás en su trampa. Primera de Reyes 11:4 nos dice que cuando Salomón ya era anciano, a estas mujeres, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. 27, llegué a la siguiente conclusión. El maestro, el Cogelet, ¿se acuerdan? La descubrí después de analizar las cuestiones desde todos los ángulos posibles. 28, aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay un solo hombre virtuoso, entre 1000, pero ni una sola mujer. Entonces algunos dicen, pero ahí está, miren cómo habla en contra de la mujer. Una persona dice, la Biblia es machista, Dios es machista. No lo es. Desde Génesis 1 nos dice que la dignidad del ser humano, sea hombre o mujer, se basa en la imagen de Dios, que Dios nos ha creado así, nos ha puesto esto. En todo el Antiguo Testamento, las mujeres, a pesar de las restricciones culturales que había, fueron y son parte de la línea genealógica del Señor y tuvieron muchas acciones buenas y positivas en el pueblo de Israel, y esto lo muestra el Antiguo Testamento. Jesús defendió a las mujeres. Recuerdan que querían apedrear a una mujer, Jesús defendió, y Pablo tuvo en su equipo mujeres, Jesús tuvo en su equipo mujeres también, discípulas, y Pablo habló de diaconisas. Pablo habló del rol de las mujeres dentro de la iglesia y muchas otras cosas, así que la Biblia no es negativa en cuanto a la dignidad de la mujer. Y es más, es el movimiento religioso, si lo llamaríamos, o religión, que más defiende a las mujeres. Hoy, en las religiones orientales, las mujeres todavía tienen que andar cubiertas su cara, y con faldas, y con sotanas, o en otras sectas, es terrible cómo tratan a la mujer. Pero el cristianismo no lo es. No es así. Así que pensemos bien. Entonces, ¿pero por qué dice esto Salomón? Porque recuerden el contexto de encontrar una mujer virtuosa en el sentido de preparada, capacitada, con sabiduría. Era un poco difícil porque las mujeres no tenían el derecho de la educación, no sabían leer, no sabían escribir. Entonces, en base a eso, Salomón habla, dice, esto es lo que yo veo. Pero hoy es diferente. Hoy totalmente es diferente. Hay muchas mujeres virtuosas y hay mujeres que hacen la labor de una manera espectacular. Y no tratemos de competir, ¿no? Porque la Biblia no es machista ni feminista. La Biblia nos habla de la dignidad, el respeto mutuo, el amor que debe haber entre cada persona, sea hombre o mujer, debe haber respeto, y es más, defiende mucho la posición de la mujer. Y en base a eso dice Salomón 29. Sin embargo, si encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Sí, esto habla de Adán y Eva, pero cada uno decidió seguir su propio camino
descendente. Y esto fue la desobediencia y la caída. Eso es lo que vio Salomón. Hay un solo camino, hermanos, para llegar al cielo. Recuerden, se llama Jesucristo. Aunque el hombre descendió, con Jesucristo podemos ascender al cielo. Porque no todas las religiones llevan al cielo. No todas las religiones adoran al mismo Dios. No todas las religiones son similares, sino somos profundamente diferentes. Recuerda esto, aunque el ser humano ha sido creado virtuoso, ellos buscaron caer y descender por la caída del ser humano por el pecado, pero hoy tenemos la oportunidad de llegar al cielo y su nombre es Jesucristo. El camino es Jesucristo. El acceso directo al cielo se llama Jesucristo. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, la muerte para el cristiano es un acceso directo al cielo y le espera un cuerpo glorificado en la resurrección futura. Número 2, el carácter del cristiano es forjado en el fuego de las pruebas y dificultades de la vida. Número 3, debemos agradecer a Dios por los buenos tiempos y los malos tiempos. Y número 4, solo hay un camino para llegar al cielo y es a través de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a recordar estos proverbios en el momento que más lo necesitamos. Ayúdanos, Señor, a entender que la sabiduría sí está al alcance, pero el pecado, el orgullo, el enojo nos lleva a la necedad. Ayúdanos a ser hombres sabios, hombres que respeten la vida, que piensen en la muerte, que piensen en dejar un legado espiritual, un legado, si lo podríamos llamar, de provecho a la humanidad en valores, o un legado de ser, como ser padre, como ser hijo, un legado espiritual, un legado material, un legado, Señor, a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Que pensemos en la muerte de forma que tenemos que rendir cuentas también a ti. Un día estaremos todos delante de ti. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida cristiana? ¿Cómo hemos vivido? Señor, ayúdanos en todo esto. Que tu gracia nos acompañe y ayúdanos a entender que hay un solo camino y eres tú, Señor. Gracias una vez más. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios los bendiga. Entonces nos vemos en el próximo estudio.